Gracias y continuamos con muchísimo más por este lado del set. Es momento de nuestro segmento de recomendaciones médicas. Como todos los lunes nos acompaña aquí en la casita de Primera Hora el doctor Adrián Coulson. Él es neurólogo y en esta ocasión vamos a abordar el tema sobre el síndrome de las piernas inquietas. Si ustedes no han escuchado sobre este término, pongan muchísima atención porque el doctor nos va a estar aclarando y nos va a estar comentando sobre de qué se trata. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, Karen. Buenos días a toda la televidencia de la revista Primera Hora. Después de estar con inundado de este fervor patrio, ¿verdad? Y que en lo especial yo tengo doble celebración. Mis dos hijas cumplen año en septiembre, María Lourdes Coulson el 8 y Adriana el 13. Pues así que está llena de alegría septiembre, ¿verdad? Vamos a hablar un tema que existe, es frecuente, pero es desconocido, como muchos de los temas que hablamos aquí en la revista. Me gusta traer acá esos temas que son frecuentes y que la población tiene los problemas y no se da cuenta porque muchas veces el médico no los logra identificar, como es el caso del síndrome de piernas inquietas. Inclusive hablándoles un poquito de mi experiencia, yo después de ser neurólogo no tenía tanta habilidad en el manejo de esta enfermedad hasta que fui a estudiar los trastornos del sueño. Y realmente en países como Europa, por ejemplo, a veces se pueden demorar hasta 15 o 20 años en diagnosticarlo. Vamos a hablar un poquito de lo que es el síndrome de piernas inquietas. ¿En qué consiste, doctor? ¿Qué podríamos definir como el síndrome de las piernas inquietas? Bueno, en realidad a mí no me gusta mucho el nombre de la enfermedad porque se escucha muy simple. Parecería que es que alguien que mueve las piernas y ya. Cuando está nervioso. Es correcto, pudiera confundirse en eso y la verdad que no. El síndrome de piernas inquietas es una enfermedad que se caracteriza por un deseo emergente, urgente, una necesidad de mover las piernas cuando la persona está en reposo. Y esto es una de las principales características. Es la persona que ya está acostada o la persona que está sentada por la tarde, relajada y tiene esa necesidad de estar moviendo las piernas. De hecho, el no moverlas le genera ansiedad a la persona y muchas veces tiene que levantarse, caminar o si no, no mejora este problema y ahí el paciente va a tener una interrupción de su sueño. El problema puede estar tan severo que el paciente puede no dormir y el motivo de la consulta es un paciente que está cansado, agotado porque no está durmiendo. Doctor, me gustaría que nos comente también a la hora de escuchar síndrome de piernas inquietas, pues también uno al escuchar el nombre así de manera simple, sencilla, podría pensar que se trata de un síndrome, de un trastorno que lo pueden sufrir las personas de la tercera edad. Sí, ese es también otro error. En realidad, hablando un poquito de por qué se da el síndrome de piernas inquietas, para explicar un poquito a qué edades se presenta, el síndrome de las piernas inquietas tiene una fisiopatología, unas causas bien complejas. Es decir, el estudio del síndrome de piernas inquietas, hay gente que ha dedicado años al estudio de esta enfermedad. Pero lo que se sabe es que hay una deficiencia de hierro intracerebral. Además de la deficiencia de hierro intracerebral, hay alteraciones de algunas sustancias del cerebro, como por ejemplo la dopamina y el glutamato. Un exceso de glutamato genera un aumento del movimiento de las piernas. Entonces, en ese sentido, más que la edad, el síndrome de piernas inquietas suele presentarse más frecuentemente en personas que tienen deficiencia de hierro. Por ejemplo, personas con anemia, personas con insuficiencia renal, personas embarazadas. Imagínate, se puede pensar que es una enfermedad de la tercera edad y lo pueden llegar a sufrir las embarazadas. También las personas de tercera edad, como por ejemplo las personas que tienen enfermedad de Parkinson, es bastante frecuente por este dato común que tiene el Parkinson y el síndrome de piernas inquietas que tiene que ver con la dopamina. Doctor, y por ejemplo, las embarazadas cuando sufren de este síndrome solamente durante la etapa del embarazo y luego podríamos decir de que logran superarlo o ya es algo que queda crónico. Puede superarse, de hecho, más que el embarazo per se, es el tema de que
durante el embarazo, al diluirse la hemoglobina, hay una anemia asociada. Más que el propio embarazo, es el tema de la anemia. Al corregir la anemia, el paciente mejora. Y algo bien importante, Karen, que tenemos que hablar de este tema, es que casi el 3% de la población lo padece. Y esto es un dato bien importante, porque si nosotros le echamos el 3% a 7 millones, es un montón de personas que andan por ahí. Y la mitad de estos tienen otros familiares con el problema. Y esto quiere decir que tiene un componente genético. El pico de presentación de esta enfermedad oscila como entre los 30 años, más o menos, hablábamos, pero se diagnostica hasta 20 años después. Por eso es que pensamos que es en las personas, en el adulto mayor que se diagnostica. En realidad, cuando nosotros interrogamos a una persona que durante su vida ha dormido mal, yo he encontrado pacientes que desde hace 50 años padecían el problema y nadie se los había diagnosticado. Doctor, y me gustaría que nos comente, ya ahora que nos comentó que se presenta a cierta edad y que se puede diagnosticar mucho tiempo después, ¿cuáles son esas señales que las personas pueden identificar para saber de que probablemente van a sufrir del síndrome de pierna inquieta? Y lo otro también que me gustaría que nos comentes si se puede prevenir. Ok. La primera causa de consulta de los pacientes con síndrome de piernas inquietas es que duermen mal. Es un trastorno del sueño con todo lo que implica el trastorno del sueño. Personas que andan fatigadas, cansadas, con trastornos de la memoria, con falta de concentración. Entonces nosotros, como lo hemos dicho muchas veces en la revista, tenemos que investigar la causa de por qué la persona no duerme. Entonces, cuando nosotros estamos interrogando al paciente, la pregunta es, mire, ¿y a usted le da un deseo de estar moviendo las piernas? Y el paciente te dice, doctor, hasta me tengo que levantar de la cama. ¿Y cuál es la historia? ¿Qué es lo que le ha pasado a estos pacientes? Durante toda la vida le han diagnosticado insuficiencia venosa o neuropatía. Pero la diferencia entre, por ejemplo, la insuficiencia venosa es que la principal o el peor momento de la insuficiencia venosa a lo largo del día es cuando se está haciendo actividad física, porque se recargan los miembros inferiores, hay edema, inflamación, mientras que la pierna inquieta es cuando el paciente ya está en reposo. Si se puede prevenir, como esto es un tema genético, en realidad no. Lo que hay que hacer es identificarlo de manera temprana, porque ojo, puede tener consecuencias. Y las consecuencias son principalmente, digamos, la más frecuente es problemas para dormir. Pero la principal tiene que ver con un riesgo cardiovascular. Es decir, los pacientes que tienen síndrome de piernas inquietas tienen más riesgo de sufrir un derrame cerebral, un infarto agudo al miocardio, que la gente que no lo sufre. Suele pasar, doctor, también que a veces cuando uno está muy cansado por el sueño o por el estrés, pudiéramos decir, se siente una sensación de un jalón en las piernas, como que uno se está yendo al vacío. Ese podríamos decir que es como un síntoma de el no poder dormir bien o del estrés, o está relacionado con este síndrome o algo parecido. Bueno, mira, como todas estas enfermedades que no tienen un estudio específico, es decir, no le vas a ir a hacer un examen de sangre y te das cuenta o una resonancia, se hacen por criterios clínicos. Entonces, si el paciente tiene sensaciones, y ojo, en la consulta es muy difícil que el paciente te especifique bien cuál es la sensación. A veces lo referimos o lo refiere el paciente como un disconfort. Doctor, es una sensación que yo no la puedo explicar. Cada quien tendrá su manera de explicar. Tal vez si tú has tenido esa experiencia, es como tú estás explicando el síntoma y deberíamos de encarrilar un poco más el interrogatorio. Pero el paciente, al final del día, la característica es cuando ya estoy acostado, que estoy listo para dormir, no me puedo dormir porque al mover las piernas mejora esa sensación. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por la información que nos compartió. Ya para finalizar, me gustaría que nos brinde las recomendaciones finales para nuestros televidentes, para que puedan identificar y, sobre todo, si tienen familiares también que padecen de este síndrome, puedan buscar un especialista. Claro que sí. A ver, la principal recomendación que yo daría para finalizar, Karen, es si a alguien de los televidentes le parece que tiene un síntoma parecido, que algo así puedan dar,
es buscar al médico. Cuando algo nos pasa, algo que está fuera de lo común, hay que ir a buscar al médico. Si se puede buscar al médico especialista, sería mejor. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de esta enfermedad requiere una serie de estudios que hay que hacer. Un estudio que se llama test de inmovilidad sugerida, etcétera, que lo hace el médico especialista. Y una vez hecho el diagnóstico, hay un tratamiento específico. Mucha gente o muchos médicos lo que hacemos es prescribir benzodiazepinas para que el paciente duerma bien, y no es por ahí el problema. Entonces hay tratamientos específicos, se puede reponer con hierro, se puede dar algunos tratamientos que son específicos para el síndrome de piernas inquietas, que además de hacerlos mejor y mejorar el síntoma, se puede proteger el riesgo cardiovascular a futuro. Excelente. Gracias, doctor. Me gustaría que nos comparta sus números de contacto y dónde lo podemos encontrar para mayor información. Claro que sí, estamos en Neurofarma, ahí aparece abajo el número de contacto 222-33-200, y por todas las plataformas de redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, y recuerden que en YouTube ahí tenemos más de 30 videos que están ahí colgados de información, de educación a la población, para que, yo siempre digo, un paciente educado va a ser un paciente que le va a ir bien en su problema médico. Muchísimas gracias, Karen. Gracias, doctor. Ahí teníamos el segmento de recomendaciones médicas a cargo del doctor Adrián Coulson. Vamos a finalizar de esta manera por aquí, y queremos contarles que aquí en la Casa de Primera Hora se encuentra con nosotros la Banda Nacional La Capital, que nos va a estar realizando una presentación, así es que adelante con ellos.